Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Buenísimo. Bueno, em, ¿cómo están? Vamos a empezar con la segunda parte del ciclo de charlas. O esperamos un cachito más, a ver. ¿Está uniendo Aus? Ahí estamos. Hola, Agus. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Todo tranqui. No sabía si ya empezar o esperamos un cachito más. Es una más Como gente. quieras. Bueno, vamos a ir arrancando de a poquito. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a la segunda parte del ciclo de charlas que venimos haciendo desde el equipo PUEF del AULE, la conducción del centro de estudiantes en conjunto con la SAE. En esta oportunidad nos parece fundamental y recontra importante la cuestión de tratar temas como, venimos a hablar ahora, el deporte, los géneros y la profesionalización, un tema que está tomando un montón de relevancia en el deporte y que surge de la necesidad de avanzar en igualdad en las distintas disciplinas, digamos. Creemos que es un debate recontra pendiente en la carrera, por eso abrimos este espacio para charlarlo. Primero que nada me voy a presentar, soy Agustina, estudio en educación física, ya estoy en segundo año y milito en el aule. Si querés, Agus, preséntate vos. Bueno, ¿cómo les va? Soy Agus Boyesuk. Soy jugadora de vóley de Estudiantes de La Plata, profe de educación física, egresada de la UNLP y, bueno, ex militante del AULE. Así que, ex compañeras. Bueno, vamos empezando entonces. Bueno, primero queríamos preguntarte cómo fue que empezaste a vincular el deporte con los debates de género y con el feminismo. Bien. Ahí, bueno, yo por ahí no lo dije en la presentación, yo al ser, soy profe y soy profe de vóley en la UNLP, donde tengo a cargo dos categorías. Y bueno, ahí como profe, con mi recorrido como estudiante dentro de la carrera, una tiene la posibilidad, si lo desea, sí, de preguntarse y ciertas prácticas y las propias prácticas que uno va estudiando y va viendo diferentes perspectivas. Y bueno, la práctica docente en sí, de repreguntarse y verse en qué rol una se va a parar frente a una clase, sea en el patio, sea en el club o donde sea. Y bueno, en ese sentido, mi militancia y el pasar por la militancia dentro del estudiantil me abrió la posibilidad a la perspectiva de género, a empezar a entender no solo la vida misma con lo como se dice los anteojos violetas, sino Igual. que el deporte es mis prácticas. Empezar a repreguntarme y reconfigurar mi vida personal, familiar, vincular, de todos lados, y obviamente mi vida personal tiene mucho que ver con el deporte y mucho que ver con el vóley. Hago vóley desde que tengo 9 años, más de la mitad de mi vida, o sea, hace que estoy con una pelota de vóley encima, como jugadora y como entrenadora. Entonces también me hizo repreguntarme mi práctica como jugadora y también como docente, lo cual me hizo empezar a verla de otro lado y tratar de transformarla en algún punto. Sí, todo esto de qué responsabilidad tenemos nosotros como futuros profesionales en esto de formarnos para estas discusiones. Sí, totalmente, o sea, ahí es cuando uno se pregunta, ¿la educación es política? Sí, por ahí no es partidaria, podemos decir, depende de cada docente que está ahí parado, pero la educación es política, o sea, nosotros estamos ahí parados frente a un montón de niñeces que sus madres, padres
o quienes están a cargo nos los entregan así con confianza y tenemos una responsabilidad enorme de transmitirle conocimiento, de darles confianza, de que puedan aprender en conjunto con nosotros. Entonces me parece que ahí nuestra responsabilidad es enorme y tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que estamos comunicando. Y siempre digo, no, el profe de educación física tiene algo de más, que es que enseñamos con el cuerpo. O sea, nosotros utilizamos el cuerpo para enseñar e intervenimos en los cuerpos de esas niñeces y que pueden afectar en su desarrollo, en su crecimiento de una manera positiva o negativa, depende de cómo nosotros nos referimos. Imagínate una nena, un nene que está en pleno desarrollo de su sexualidad, descubriéndose, nosotros le damos la posibilidad de que se repregunte qué es, qué siente, qué desea. Sí, más, Y nosotros estamos ahí. ¿Cómo? sí, más estando en el rol de profe, con la confianza que tienen que tener con nosotras, digamos. Sí, tenemos que saber que nosotros hacia las niñas somos una figura de autoridad, aunque no nos pongamos como autoritarios. Somos una figura de autoridad porque somos el adulto que los está cuidando, que les da seguridad en una clase, porque es así. Entonces, al ponernos en ese lugar, tenemos que darle esa confianza y esa posibilidad que puedan dialogar y que su palabra vale. Yo algo que siempre remarco con por lo menos mis jugadoras, o siempre se lo digo, es que a mí su palabra me vale un montón. Y sobre todo porque me enseña mucho. O sea, me han mandado 1000 cagadas y me las sigo mandando. Pero bueno, siempre tratando o sea, repreguntarse qué hice mal, qué hice bien, consultando, compartiendo con otras compañeras docentes y compañeros, y obviamente hacia mis mismas alumnas. ¿Te sentiste cómoda con esto que hice? ¿No? ¿Te gustó? ¿Qué te pasó? Si te hablo de esta manera, ¿qué pasa? Son como cosas que hay que estar atentas y me parece que es muy importante. Sí, sí, coincido totalmente. Bueno, en base a esto que nos contás, ¿pensás que es posible que pensemos en la construcción de un deporte feminista, desconstruyendo, digamos, todas estas prácticas que en el ámbito del deporte generan todas estas desigualdades? Ujú. Sabemos que estás llevando adelante hace ya unos años el proyecto de Brujas en las Canchas. Y bueno, quería que nos cuentes un poco sobre eso, cómo se organizaron, cuáles son los fines, digamos. Bien, a mí me hiciste reír un poco porque si hay un deporte, si se puede hablar de un deporte feminista, me hace acordar a uno de los primeros trabajos que escribí en la Facu, creo que lo expuse en un congreso que fue, ¿el deporte será violeta o no será? Súper imperativo, ¿no? Como, tiene que ser así o Sí, así. O sea, jódanse si no quieren. O sea, no daba chance a nada. no hay otra chance. Pero nada, no, o sea, me hace reír porque está lindo a veces, sobre todo quienes por ahí tenemos la posibilidad de hacer la práctica de la escritura, volvernos a leer años después, ¿no? Y obviamente que hay ciertas convicciones que ahí marco que las sigo sosteniendo, obviamente, pero por ahí con alguna mirada un poco más profunda de mi recorrido, de la formación dentro de la política, de la militancia, también creciendo, o sea, ahí recién estaba en los primeros pasos de la universidad, ahora ya estoy egresada, y yo creo que sí es posible pensar en un deporte feminista y que por ahí no se confunda, no es como, viste, el feminismo hoy a veces se parece mal la palabra, ¿no? En bocas de muchas personas, como que es como, el feminismo, una locura. Entonces me parece que es pensar en un deporte con igualdad de condiciones para todos, ¿no? Eh, para si que al que no le gusta la palabra feminismo le ponemos esa conjunción de palabras. Pero, y que tiene que ver para mí con un deporte feminista porque el feminismo lo que busca justamente es eso, igualdad de condiciones y oportunidades para poder elegir. Y no que por nacer mujer o por orientación sexual uno tenga cierta restricción para poder elegir qué hacer y qué no hacer. Entonces, me parece importante en ese sentido pensar que se puede pensar en un deporte distinto, porque el deporte en sí, que es una discusión, eh, tiene prácticas machistas, lo sabemos, pero porque es un territorio históricamente masculino, ¿no? O sea, si nos ponemos a leer historia del deporte, de cómo se empiezan
a formar el deporte y las instituciones deportivas es masculino, o sea, toda la vida fue así. Y la mujer se fue haciendo su camino y fue ganando lugar. Entonces me parece que ahí es donde hay que hacer el acento y decir, bueno, no tenemos el mismo acumulado que el hombre adentro del deporte. No está el mismo acumulado. Entonces, desde el lugar que estamos, seguir construyendo, y ahí es donde la perspectiva de género atraviesa, y que para mí es importante, por eso por ahí el proyecto de Brujas en las Canchas tiene mucho que ver en eso, de que la perspectiva de género atraviese todas las instituciones deportivas, tanto las dirigencias como todos los actores, o sea, que hacen el deporte. Y quienes hacen el deporte incorporan las perspectivas de género, va a cambiar ese deporte y va a tener otra mirada. Es tan sencillo como eso. Lo decimos así como que es sencillo, pero bueno, requiere una formación, o sea, asumirnos a nosotras mismas como feministas nos llevó un montón de tiempo. O sea, yo no nací feminista o diciéndome soy feminista. Fue una desconstrucción y es una desconstrucción constante. Entonces, en ese sentido, Brujas es un proyecto que tenemos con un par de jugadoras de vóley de la UNLP dentro del campo de deportes. Y por ahora solo estuvimos interviniendo en vóley, porque bueno, ahí es donde yo soy docente y otra profe que está en el proyecto también es docente de vóley y es como el espacio el que está habilitado por ahora, digamos, para poder acceder. Y hacemos intervenciones de talleres en relación a esto, a repensar la mujer en el deporte, el cuerpo de la mujer en el deporte, y diferentes temas que las mismas chicas, a partir de los primeros talleres, fueron como mencionando que necesitaban, o que querían, o que les interesaba saber, ¿no? Y ahí es como, Sí, bueno, un lugar de habilitar la palabra muy grande. claro, sí, te iba a preguntar eso justo lo de los talleres. Eh, cómo Ujú. los, o sea, cómo se desarrollaban, con qué fin, qué buscaban. Bien, lo de los talleres cuando empezó esto fue en el 2015, no mucho con el movimiento de Ni Una Menos. Eh, Como que yo como profe ahí, no sé, quería hacer otra cosa dentro del vóley. Y ahí fue cuando por ahí empecé a meter un poco la perspectiva de género dentro de mi deporte. Y los talleres empezaron como esto, empezar a deconstruirnos todas juntas, como pensar qué es el patriarcado, qué significa para nosotras, cómo lo podríamos definir, los cuerpos en el deporte, qué pensamos de si hay cuerpos para tal deporte o para otro, si hay deportes masculinos y femeninos o son deportes así como así y las personas los habitan y ahí se generan estereotipos. Así un montón de problemáticas hemos hecho referidos al 8M, digamos, empezar a mostrar el lugar de la mujer, digamos, si no está la mujer en tal espacio, ¿qué pasa? No está, la tarea esa no se hace. Entonces hicimos un tablero y íbamos avanzando en fichas, como muy lúdicos son los talleres. Hicimos uno de armado de cuerpos, con partes del cuerpo de revistas donde hay mujeres cis y Carmen y las nenas armaban. Lo gracioso de eso fue que lo hicimos en muchas edades y cuando va aumentando la edad estamos mucho más estereotipadas, obvio, y solo armaban mujeres. Y las partes del cuerpo estaban recortadas, la cara acá, el pelo aparte, y las nenas más chiquitas hicieron de todo. Varones, mujeres, trans, travestis, todo. Con historias que había dejado a la esposa y se había casado con no sé quién y que otra era soltera y médica. Una libertad para crear y pensar formas de vida que nosotros estamos tan encasilladas que, bueno, es la sociedad la que nos pone ahí, ¿no? Sí, Pero tal cual. nada, re interesantes. Y las nenas como en ese sentido pidiendo. Y nada, ahora estamos en proceso ahí con el campo de deportes, con la dirección, de poder ampliar estos talleres a las otras disciplinas. Pero bueno, Claro, sí, pandemia. claro, cuarentena. Sí, me parece súper interesante y re piola. Que aparte las nenas se recopan, me imagino. Eh, Aparte lo hacemos jugado, es como, bueno, sí, sí, juguemos. sí, tal cual. Sí, ahí Julia había preguntado si era solo dentro del voleibol. Sí, o sea, por ahora lo hicimos dentro solo del vóley por una cuestión también de que es un tema sensible y no podemos ir
a meternos en cualquier lado sin autorización, por así decirlo. Entonces vamos por los caminos más burocráticos en ese sentido, y en vóley siempre hemos pedido autorización para hacerlo. Era optativo, obviamente, la madre que no quería dejar a su nena se la llevaba y demás, así que en ese Claro, sentido sí, siempre tratando de respetar, ¿no? sí, como un poco más, o sea, libre y todo eso. Eh, Totalmente. Quien no quiera, no lo hace. No lo hace. Eh, Ujú. bueno, otra pregunta que tenía para hacerte era sobre doble cambio. También si querías comentarnos un poco sobre eso, lo mismo de cómo se fue conformando y los fines. Bien, el colectivo Doble Cambio es un colectivo donde yo pertenezco, que somos un grupo de exjugadoras y jugadoras y algunas entrenadoras. Ahí aparece Nati Espinosa, que fue quien inició todo esto. Hola Espi, ¿cómo andás? Hola. Eh, y bueno, ella justamente era la capitana de Boca, ya se retiró. Y ella fue quien inició todo esto con un hilo de tweet que decía profesionalización. Nunca sé si es tweet o Twitter, porque yo no uso, De soy muy Twitter. mala de Twitter, ahí está. Yo soy, no, yo con las redes me gastan porque me llevo muy mal. Bueno, ella empezó un hilo, ni siquiera sabía lo que era un hilo cuando me lo contaron, que decía profesionalización de vóley, ya una cuestión así. Y a partir de ahí tuvo mucha repercusión. Y a partir de ahí nos empezamos a organizar, ¿no? Y la verdad que se generó algo muy lindo también en lo humano con un montón de compañeras y jugadoras que por ahí siempre nos encontrábamos en la cancha como rivales o perteneciendo a una selección o a lo que sea, compartiendo, pero nunca nos habíamos dado la posibilidad de intercambiar lo que pensábamos o políticamente, ¿no? Discutir política dentro del deporte entre propias compañeras. Yo creo que esto que inició ESPI tiene como fruto mucho de eso, ¿no? Abrirnos la posibilidad de como mujeres meternos en discusiones políticas, ¿no? Que se nos han negado también como un territorio masculino mucho tiempo. Y bueno, a partir de diferentes acciones que estuvimos haciendo, terminamos decidiendo en conformarnos en un colectivo donde nos aglomere y que todas las jugadoras puedan como, digamos, sentirse representadas y también acudir con sus inquietudes y también participar, que somos colectivo Doble Cambio, que bueno, ahí apareció una de las chicas conectadas, así que síganos. eh, y bueno, lo que nosotros buscamos a partir de ahí es empezar a conocer realmente por ahí o terminar de desarmar lo que es un supuesto, un sentido común en relación al vóley femenino. Nosotros tenemos una liga nacional que no es profesional ni en varones ni en mujeres, ¿sí? O sea, la profesionalización no está en ninguno de los deportes porque se considera un deporte amateur el vóley. O sea, no estamos hablando que los varones son profesionales, pero sí tienen otras condiciones. Hay más plata invertida en sus torneos, hay contratos firmados, y obviamente hablemos de que el dinero por el cual firman un contrato es mucho mayor. Claro. Entonces, más que nada va con eso, digamos, a poder apuntar a una liga profesional. En los términos, sabemos que la palabra profesionalización es muy amplia y muy grande, y es como una zanahoria que vamos a ir a buscar dentro de mucho tiempo. O sea, digo mucho, para no decir nunca, o sea, queremos que sea lo antes posible, pero sabemos que es un proceso largo, que no es, listo, pedimos la profesionalización, vienen, ya está. Sabemos que dentro de ese recorrido hay pequeñas conquistas que tenemos que ir ganando en conjunto, no solas, ¿no? Sino en conjunto de quienes hacemos el deporte, ¿sí? Dirigentes, entrenadores, entrenadoras, el vóley masculino incluido, ¿sí? Porque también ellos, en alguna parte, esto te digo, tienen condiciones que no son tampoco las mejores. Pero si siempre comparamos, por este acumulado que hablábamos anterior, el vóley femenino siempre está por detrás, o el deporte femenino está por detrás. Entonces, la idea del colectivo es empezar a visibilizar y empezar a construir, porque no queremos ser unas tirapiedra de está todo mal, esto no va, no, está todo mal, lo vemos, hicimos cuestionarios, hicimos encuestas, digamos, para tener números reales de lo que nosotros suponemos que sucedía, para confirmarlo y que es una realidad concreta. Tuvimos una reunión con el ministerio, pero bueno, pandemia también. Teníamos diferentes como cuestiones a avanzar
para poder visibilizar esta cuestión y poder accionar, ¿no? Porque quedarse, consideramos que quedarse en la crítica tampoco avanza, ¿no? Entonces es criticar en algún punto lo que no está funcionando o queremos que cambie para poder avanzar con propuestas concretas, ¿no? Porque si hay algo que hay que modificarlo, tiene que venir una propuesta que lo avale. Entonces, en ese sentido, nosotras vamos por ese camino y las pequeñas conquistas de las que hablamos es un poco lo que veníamos charlando antes de incorporar la perspectiva de género en el ambiente del deporte. Y empezar a poder hablar poder hablar de una ESI que sabemos que está en el marco escolar, pero para el deporte, que abarque a los clubes como instituciones que educan, como institución educativa, el club también, bueno, ahí están los profes, ahí la ESI tiene un área de vacancia que necesita ocupar. Y lo mismo con la ley Micaela, como otra herramienta legal para, poder hablar en perspectiva de género y poder sentarnos a dialogar sabiendo de qué estamos hablando. Porque si hoy no hablamos o analizamos un contexto, yo voy a esto, ¿no? Analizamos un contexto sin la perspectiva de género, hay una porción de la sociedad o una parte que no estamos analizando. O sea, es muy difícil de poder pensar en un análisis si no hay perspectiva de género en el medio. Hay una cuestión desigual ahí, digamos, una relación de poder que no se está analizando y es clave. Entonces con el colectivo vamos en esa búsqueda, ¿no? Empezar a tocar estos temas y a ver qué posibilidades y puertas se nos abren para poder avanzar y poder colaborar para modificar esto, porque lo que queremos es la mejora del deporte argentino en sí. Sí, tal cual. Eh, Quería decir, sí, con todo esto que mencionabas de la cuarentena, aparte, que es como algo extraordinario, bueno, nada, podemos decir que también visibilizó un montón de todas estas desigualdades que nos frenó un poco para replantearnos todo esto también. Eh, y quería preguntarte qué implica no tener un contrato profesional en esta pandemia, digamos. Sabemos que un montón de pibas no están cobrando capaz lo que habían, o sea, nada o lo que habían pactado, que, o sea, no tienen contratos, digamos, y con esos acuerdos que tienen tampoco se está haciendo mucho. Bien, ahí, digamos, hay situaciones particulares. Nosotros nos agarró justo en lo que estábamos jugando, que es la Liga Nacional, que es un torneo que se juega durante el verano y en algunos meses, o sea, este año iba a terminar en abril, que es por la liga en la que nosotros empezamos como con el reclamo de que sea profesional, más larga y el tema de la organización de la liga en general. Ahí hay clubes que solamente juegan liga, digamos, y después en el año no tienen esas jugadoras. Entonces ahí hay un conflicto, digamos, que bueno, terminó la liga y la jugadora no juega más y ¿qué hace? O sea, hay que también por un lado ponerse al lado del club, porque es entendible la institución, digamos, con toda esta situación, y obviamente del lado de la jugadora, ¿no? También ella arregló eso, contaba con esa plata, ¿ahora qué? Y no hay nada que lo avale. Yo en particular, la verdad que tengo que decir que soy una afortunada, porque yo en el club donde juego, que es Estudiantes de La Plata, en ese sentido en ningún momento o sea, ni amagó ni nos dijo nada con respecto a no cumplir con lo que habíamos arreglado. La verdad que en ese sentido el club se está, digamos, manejando muy bien y están cumpliendo con lo que nosotros habíamos arreglado con ellos. Sabemos que se les va a dificultar y ya se les debe estar dificultando en todas las áreas, ¿no? A nosotras solas no, sino a todo lo que son otros empleados del mismo club. Pero bueno, yo sé que el club nos está manifestando la tranquilidad, nos está tratando de manifestar la tranquilidad y que van a hacer todo el esfuerzo posible para poder cumplir con lo que nosotros habíamos arreglado. Y la verdad estoy sumamente agradecida, digamos, porque en esta situación sé que hay clubes que entiendo que están complicados por todo esto y que no es que no quieren pagar a las jugadoras, sino que se imposibilita. Y después también hay clubes que, bueno, hacen la vista gorda, como en todos lados. Que eso es ahí donde está el agua que hace el no tener algo firmado, algo que nos avale, algo que diga, bueno, esto es lo que me merece, esto es lo que me corresponde. También, esta es una situación muy particular porque una pandemia nunca se vio y no hay respuestas para nada. O sea, no hay respuestas para cómo ser docente en pandemia, ni para cómo entrenar, ni para cómo pagar un sueldo.
Pero lo que a mí me parece que me es importante el tema de los contratos, pensarlo en cuando tenés una lesión, ponele, tenés una lesión y Sí, no quién se te tenés hace obra. cargo. No hay obra social, un solo club cuenta con obra social en nuestra liga nacional, que es Boca Junior. Eh, es como, estás un poco al aire. Está la buena voluntad a veces de los clubes que se hacen cargo, qué sé yo. Yo tengo un problema en el club y a mí me llevan a un me llevan, digamos, no es que o me dicen anda acá, me consiguen tour, no hay problema. Yo hasta hace unos meses tenía obra social, ahora 27 años ya no, y pandemia. Así que, pero bueno, también eso, pero no puede ser, o sea, tampoco tiene que caer en la buena voluntad del club, sino es que tendría que estar arreglado por antes para el club también cubrirse, ¿no? Porque el club también ahí entra en una situación de desprotección. Y que la idea es que los dos sectores, tanto la deportista y el club, estén cubiertos. Sí, sí, total. Eh, un poco, tipo, volviendo a esto, lo de las desigualdades. eh, bueno, como estuvieron viendo, supongo, que estuvimos haciendo unas historias interactivas para que las pibas podamos contar cuáles eran las desigualdades que nosotros sufrimos en los clubes, que nos marcaron, y salieron un montón de cosas, empezando por la disputa por los espacios y también, bueno, las preferencias de las dirigencias de unas disciplinas sobre otras, que se nota mucho también en la preferencia por lo masculino antes que por lo femenino en cuanto a todo. Y bueno, nada, nos parece como que en el nivel de alto rendimiento se debe marcar mucho más y queríamos saber cuáles eran las desigualdades que a vos te marcaron y que te llevaron a eh, luchar por la profesionalización del vóley, digamos. Bien, y bueno, ahí es como todo un recorrido de una experiencia por ahí personal. Qué sé yo, nosotros igual en estudiantes tenemos una particularidad, que también puedo decir, me siento una afortunada ahí. El vóley femenino tiene mucha banca, por suerte, estos últimos años, ¿no? La verdad que también es por todo un laburo que hemos demostrado, tanto con el cuerpo técnico y demás, que bueno, en relación al masculino está con mayor organización y hay una banca real porque, bueno, también se muestra desde el trabajo que se rinde, entonces también desde el parte institucional se devuelve. Pero bueno, las históricas luchas son el básquet y el vóley, por ejemplo. Eso, la mayoría de los clubes, ponen en la Ciudad de La Plata, tienen básquet y vóley, vóley femenino y básquet masculino. Y ahí es una lucha histórica, los espacios, total. La indumentaria, la cantidad de horas de entrenamiento. Eh, digamos, hay un montón de cuestiones de ese estilo que han hecho, digamos, que una se repregunte y empiece a buscar algún tipo de solución y de respuesta. En relación a lo de la profesionalización del vóley femenino, yo creo que lo que más nos llevó por ahí a todo este grupo de compañeras del colectivo es la liga que tenemos. Nuestra liga está como, no sé si la palabra es relegada, pero en algún punto como descuidada. No hay una persona que la esté pensando realmente, digamos. Es como se armó una liga y se dijo que iba a haber un torneo en el medio, como no se consiguieron algunos sponsors, ese torneo se bajó y como que fueron sucediendo cosas y pasa siempre lo mismo, como que nuestro torneo se va modificando cotidianamente. Semana previa por ahí vas a Santa Fe y después no sabes si vas. Y eso habla de una desprolijidad y hace que sea menos profesional. Y nuestro trabajo como jugadoras es súper profesional. Nosotros entrenamos doble turno, un montón de horas, nos cuidamos, porque somos conscientes, queremos lo mejor para nuestro deporte, para nuestro cuerpo, para la institución. Y que la liga no responda a eso que nosotros hacemos es como lo frustrante. Que por ahí, como hay por ahí más dinero invertido en el masculino, la organización de la liga ya como base es mucho más ordenada. Y eso hace la diferencia. Bueno, ahí hay una gran desigualdad en cuanto a la organización, ¿no? Después están las televisaciones, o sea, mujeres se televisa por suerte en Deporte B, por lo menos, pero varones se televisa en Deporte B, se televisa en TIC, se televisa en un montón de otros canales que, bueno, sabemos la impronta que tienen como medios más hegemónicos. Y nada, y después algo que por ahí te lleva a luchar también, no solo las desigualdades, sino las violencias,
que por ahí suena un poco fuerte decir violencias, pero sí son violencias o los micromachismos que nosotros llamamos dentro del deporte. Y eso, yo a mí en lo personal, más allá de las desigualdades que fueron siempre y estuvieron, yo creo que a mí lo que me llevó fue los micromachismos vividos ahí dentro del deporte, digamos. Eso sí, digamos, de experiencia personal o de compañeras, como docente también con mis propias jugadoras, eso me llevó a ponerme la camiseta en este sentido, digamos, y salir a pelearla desde ahí. Eso sí fue como más marcado. Que Ah, debemos dejar de hablar de una desigualdad, ¿no? sí, sí, obvio. Sí, sigue siendo lo mismo. Bueno, quería mencionar esto de que cómo el fútbol femenino también y la profesionalización, digamos, fue allanando un poco el camino para visibilizar todo esto y lo de la desigualdad aparte. Y quería saber si tomaron algo de, de esa lucha, digamos, para también organizarse. Sí, totalmente, totalmente. Eh, Como te decía, Espi, esta, bueno, amiga nuestra, compañera del colectivo, ella lo que cuando empezó, digamos, empezó a recibir mucha llamada de contacto de gente que estuvo colaborando, eh, medios de comunicación, abogadas, que estuvieron colaborando muchísimo con el movimiento de las chicas de fútbol. Y bueno, obviamente aprendiendo del camino allanado de ellas, de sus aciertos y sus errores también, porque algo que también ellas haber sido como las pioneras en esto, genera eso, aprender de en qué acertaron y por dónde ir y en qué no, no por la inexperiencia o por también por con las instituciones que se chocaron, ¿no? Porque no es lo mismo tampoco el territorio del fútbol que con la masividad que tiene que el territorio del vóley. Entonces también aprender de esos pisadas en falso por ahí que podemos decir, que a ellas también les deben haber servido un montón y a nosotras nos sirven muchísimo también para poder generar una herramienta. Y algo que nosotros siempre estamos hablando y bueno, tratamos de construir, pero no se termina de lograr y espero que en algún momento llegue, es el tema de construir redes, ¿no? Redes en este sentido, como con las chicas de fútbol, cómo generaron este movimiento y nosotros poder agarrarlo y generar redes con ellas, no sé, hablo de las chicas de básquet, handball, todos los deportes, empezar a generar redes en ese sentido, ¿no? Como, bueno, estamos en la misma lucha, es igualdad, mejores condiciones, es el mismo deporte. El otro día no sé a quién leía que decía no es básquet femenino, es básquet. Eh, entonces, nada, en ese sentido me parece que es muy importante esto, empezar a conocernos y empezar a tenernos como compañeras y trabajar en conjunto. La unión hace la fuerza, ¿no? Como una frase cliché, pero bueno, es así. Es hacer redes y juntarnos y no ir por 5 caminos distintos buscando lo mismo. No, bueno, vayamos por uno mismo. Obviamente va a haber acuerdos y desacuerdos, pero me parece que es la forma. Sí, tal cual. Iba a decir justo esto de poder hablarlo y darnos cuenta de que todos estamos por, de que todas estamos por lo mismo, digamos. Ujú. Bueno, todo esto de tejer redes que vos mencionaste. Eh, Nada, cómo el movimiento feminista sirvió para organizarse y empezar a ocupar los espacios, digamos. Eh, Aunque a veces cuesta un poco la llegada de todo esto, pero bueno, es necesario para construir esta red, como mencionabas, defender derechos y nada, empoderarnos también. Y con esto quería hacerte una pregunta con respecto a la ESI, eh, sí, o sea, sobre qué es necesario, aparte incrementar los diálogos y contener a las PIGs, como habías mencionado hoy. Nada, sobre, bueno, todo esto, digamos. Eh, si tenías algún consejo también para nosotros. Bien, ahí con la ESI, viste, hay todo un tema, porque nosotros también estuvimos tratando de interiorizarnos muchísimo, no solo, por ejemplo, yo dentro de mi carrera, tanto en la parte que intento hacer de investigación, la he leído bastante,
pero bueno, no dejamos de hacer agua en algunas cuestiones porque, bueno, no estamos en el plano de las leyes, es todo un mundo, y estuvimos tratando de o sea, como asesorarnos con un montón de compañeras que están dentro de- del ministerio o en lugares estatales que las manejan un poco mejor porque, bueno, las laburan, digamos, las construyen. Y ahí hay todo un tema con esto de que, bueno, la ESI, como bien sabemos y quien no sabe por ahí se entera ahora, es solo para los niveles de educación, lo que se llamarían educación formal, que es jardín de infantes, primaria y secundaria. La ESI es la ley que está aplicada para ahí y tienen, digamos, lo que son los ejes, tiene ejes y tiene, digamos, como maneras de abordarla en las diferentes áreas de, o sea, las materias, por así decirlo. Lo cual ahí entra la educación física, nuestro campo, pero, y dentro de nuestro campo la educación física, el deporte, y ahí es cuando está la pregunta que nosotros nos hacemos, que es, bueno, si entra el deporte, yo soy profe de educación física y laburo en un club, ¿qué hacemos ahí? Porque yo en el club tengo al mismo pibe o a la misma piba que está en la escuela. Y ahí que nos enseñamos con ESI, con educación sexual integral, ¿cómo enseñamos ahí? O sea, yo soy la misma persona, educo de la misma manera, o sea, no voy a ser dos personas distintas y la idea es esa, formarse en eso. Entonces, ahí es cuando la ley por ahí, que nos queda chica, también, bueno, creo que es del 2006, o sea, hace un montón y merece sus revisiones, pero por eso estamos tratando de llevar ese debate, como, bueno, el área de educación física está dentro de la ESI, el deporte es parte de la educación física, los profes laboramos en clubes, bueno, ESI en el club también, porque es una institución que colabora en la formación de los pibes, que pasan todos los días por ahí, hasta a veces, o sea, yo te digo que soy bicho de club, porque me crié toda la vida en un club, desde muy chiquita, estoy más tiempo dentro del club que en mi casa y en la escuela. O sea, es así. Y en los pueblos, te lo puede decir cualquier persona, mucho más. Hay pueblos que tienen un club y es la casa de todo el mundo. Y están ahí todo el tiempo. Entonces, qué importante que es la educación sexual integral adentro del club, ¿no? Que exista un espacio, un área de género que esté atenta. Entonces, me parece que es importante, digamos, la ESI ahí y que, bueno, obviamente es algo que, bueno, desde el colectivo, nosotras con Brujas, tratamos de dar ese debate y se viene dando, no por nosotras, sino en un montón de áreas y un montón de compañeras lo vienen tratando en los congresos o en los diferentes espacios que habito, digamos, es una discusión que se viene llevando y se viene trayendo, digamos. Así que nada, yo creo que se están como generando algún tipo de acciones, que bueno, nos enteraremos en algún momento post pandemia, pero se están generando algunas situaciones de pensar la ESI con el deporte y, digamos, una inserción ahí en el club. Sí, yo creo que es súper importante que tengamos en cuenta esto de la ESI, aparte porque tendría que ser algo muy transversal en nuestra carrera, digamos, y más allá de trabajemos donde trabajemos, si es un club, si es una escuela, lo que sea, una colonia, Sí, eh, totalmente. podemos, Y hay, ¿cómo podemos qué? no, no, Perdón, que podemos tener perdón. una perspectiva re piola y poder acompañar a los pibis. Sí, y ahí, bueno, empezamos con una rosca infinita que decimos, bueno, sí, la ESI la aplicamos en todos lados. ¿Quién da la ESI? ¿No? Bueno, ahí hay que formar a quienes van a enseñar desde esa perspectiva, porque no es fácil pararse en esa perspectiva, no es que, bueno, sí, leí un cuadernito de ESI y ahora puedo educar a partir de ESI, ¿entendés? Porque otra vez hablábamos con una compañera que nos contaba, digamos, que labura con ESI, y nos decía, sí, ¿no? Porque vos vas a la escuela, preguntás y te dicen, sí, no, hicimos un tallercito de estereotipos y ya trabajé ESI. No, bueno, no es eso, solamente. Sí, es estereotipos, pero no es solo eso, laburar la ESI. Entonces, requiere como muchísimo tiempo, por eso
Si hay algo tenemos que armarnos es de paciencia, no por eso aguantar y dejar pasar, pero sí armarnos de paciencia de que es un proceso. Y se han logrado, creo que, muchísimas cosas, por eso no nos vamos a quedar en el molde, pero se han logrado muchas cosas, pero hay que seguir avanzando. Pero es un camino que hay que desarmar. O sea, ni vamos a algo que pasó hoy o ayer. El senador o gobernador fue de Tucumán que dijo lo de la ley Micaela, por ejemplo. Bueno, ¿entendés? O sea, ya ahí estamos. Es muy difícil, es difícil. Entonces hay que armarnos de paciencia porque vas a avanzar 10 pasos y va a venir uno que va a querer retroceder 4. Y bueno, ahí no hay que bajar los brazos y hay que seguir luchando. Sí, obvio. Sí, aparte de todo esto, como decía, la importancia de generar estos espacios para formarnos en nuestra carrera. O sea, tenemos un rol enorme como Mm. docentes y estaría buenísimo que podamos dar, no solo, o sea, aparte de dar estos debates, sino poder transmitirlo. Sí, totalmente. Totalmente. La, Eh, la carrera nuestra en eso tiene mucho para dar. Yo creo que todavía no se ha explotado como tal y creo que es responsabilidad en buen término, ¿no? Como que somos responsables de mandar eso a los docentes. Y yo creo que los docentes, muchos tienen la intención, pero bueno, también son otra generación que no lo tuvieron y se están descubriendo. O sea, tenemos muchas profesoras eh, de otras generaciones que hoy se descubren con el feminismo y eso es súper aplaudible, digamos, porque es zarpado y hermoso que con por ahí la edad que tienen o la generación y lo que han vivido se permitan desconstruirse y eso es hermoso. Entonces acompañarnos y no generar esto como una cuestión de competencia, de como les jóvenes contra les adultos, sino al revés, una cuestión más, bueno, acompañarnos, no, mira, es por acá, no, mira, es por allá. Hay profes que nos han dicho, nos han cruzado, a mí igual a Poppy que estuvieron en el vivo pasado y nos han dicho, las necesitamos a ustedes que son las jóvenes y que nos acompañen y sí, y necesitamos a ellas que vienen también transitando ese espacio, ¿no? Nosotras, para aprender de ellas. Es como un trabajo en conjunto que hay que hacerlo, y hay que hacerlo de a poco y porque tiene mucho para la carrera nuestra, es una carrera hermosa, yo la amo. El día que ingresé me dijeron, bienvenida a la mejor carrera del mundo, me dijeron eso, y la verdad que lo digo, la mejor carrera del mundo porque te abre las puertas para un montón de cosas, y bueno, pero te abre las puertas y hay que aprovecharlas y explotarlo porque es un espacio hermoso para laburar. Sí, tal cual. Bueno, ahí como retomando un poco esto de que, que es un poco también el motivo por el cual hacemos estos vivos, que es la necesidad de dar estos debates y de tener un espacio donde darlos. Vos que atravesaste la carrera siendo deportista, trabajando, militando también, entendés cuál es el lugar fundamental de este tipo de actividades. Y de problematizar, digamos, todas estas cosas que nosotros dábamos como naturales. Si querés, tipo, contarnos un poco cómo fue todo este proceso para vos. Divino. Nada, o sea, fue un proceso hermoso porque, bueno, la verdad que estoy muy agradecida de todo lo que aprendí en todo ese camino y sigo aprendiendo, ¿no? Pero fue duro, por así decirlo, y también, bueno, volvemos a las cuestiones de género ahí, porque no es lo mismo estar dentro de una carrera. Trabajé porque lo elegí también, porque no tenía la necesidad, por suerte, en ese sentido también una privilegiada. Soy platense, mi familia no tenía necesidad que yo lo haga y lo hice por gusto, al laburar, pero sí, el jugar al vóley, digamos, claramente lo hago y lo hice siempre por un deseo y la verdad que hacer la carrera en la universidad pública con todo lo que conlleva eso, eh, jugando a ese nivel fue duro. En algún momento me pesó muchísimo, que fue cuando me alejé un toque y jugué para la universidad, no jugué en estudiantes, me alejé 2 años. También por las discusiones, ¿no? Que venía teniendo en la militancia y demás, me hicieron como un cimbronazo, me sacudió la estantería y era, bueno, yo acá no puedo estar, en este deporte así no puedo estar, no lo aguantaba, porque veía, digamos, no sé,
cosas que no las podía aceptar. Y estaba en un momento muy tirapiedra yo también, era como, estaba todo mal. Y creo que en ese recorrido de 2 años que me alejé, me permitió también repensarme y darme cuenta que, bueno, si hay que generar un cambio, hay que generarlo desde adentro y con quienes se construyen ese deporte. Entonces volví con otra cabeza, con los pies por ahí más sobre la tierra, entendiendo un montón de cuestiones. Y ahí, bueno, fueron los últimos años que estuve terminando la carrera, me recibí jugando al vóley y teniendo la oportunidad de también participar de concentraciones con la selección, que también un aprendizaje tremendo. Pero sí, poder llevar todo a la vez es difícil, no es fácil. O sea, no sé si está mi vieja ahí en el Instagram mirando, pero mi vieja y mi viejo siempre me decían, a vos cualquier micro te deja bien, vos querés hacer todo. Y es como, sí, yo me decía, vamos y voy, ¿entendés? Y tengo que aprender a decir, no, bueno, acá no, porque no, y no es fácil, sobre todo cuando son cosas que a uno le gustan y desea, digamos. Pero fue duro hacer todo eso a la vez. Pero bueno, con el tiempo uno va encontrando cómo poner la energía en cada lado, ¿no? Y poder sacarlo mejor. Sí, obvio, tal cual. Me imagino que debe haber sido como difícil, digamos. Un Y cansancio. entrenar un montón, ir a cursar a la mañana, salir corriendo para ir a entrenar, porque yo entrenaba al mediodía, sigo entrenando ese horario, en vida sin pandemia. Corría al entrenar, salía a entrenar y a veces que volvía a cursar, y los días que no volvía a cursar me iba a laburar. O sea, yo a veces pienso lo que hacía en ese momento y que ahora no me da el cuerpo, o sea, no entiendo. Pero bueno, nada, lo re disfrutaba, o sea, tampoco fue duro, pero no sufrido, no es que, en ese momento decía, no, una locura. Lo disfrutaba, militaba, las elecciones las militaba, después estaba muerta, re cansada, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Si uno está contento mientras hace lo que hace, Si te gusta la fuerza de voluntad, lo es todo. sí. Si te gusta el Durano, bancase la pelusa, dicen, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ya como que vamos terminando, se nos termina el tiempo. Bueno, primero que nada te quería agradecer por compartir todas estas experiencias. Eh, y bueno, creemos que es súper importante tener estos debates, como estaba diciendo, eh, y seguir haciéndolo, no solamente desde el feminismo, sino también pensar en que en un futuro vamos a ser profesionales eh, y bueno, todo lo que esto conlleva, digamos. Y bueno, también agradecerle a toda la gente que está ahí del otro lado, que estuvo participando. La idea no es que todo esto quede acá, sino que podamos seguir debatiéndolo, por eso siempre está abierta la invitación. Y bueno, más que nada, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, por seguir dando estos debates en la carrera, que son re importantes, que lo venimos también quienes estuvimos transitando en su lugar, dando, o sea, y no hace mucho, sino hace unos años apenas, y que se sigan dando estos debates me parece súper importante, y seguir alimentándolo de las experiencias de las muchísimas compañeras que atravesamos la carrera con las diferentes tipo de vida y miradas que tenemos acerca de la educación del cuerpo, de nuestro deporte y de la manera de hacer política también dentro de él. Da igual. Bueno, Agus, nos Bueno, seguimos en bueno, contacto, digamos. Agus, seguimos hablando. Gracias. A Te vos. mando un beso. Chao.